Bueno, muy buenas tardes. Agradezco infinitamente a las personas que han contribuido para que nuestra participación en esta 24ª edición de la Feria del Libro, especialmente en la persona de Rubén Biseglia y el gobierno de la provincia del Chaco, a través de la Dirección de Cultura, también que apoyó a modo de integración regional de Paraguay con las provincias limítrofes como la de nuestra provincia, Chaco. Estamos nosotros acá. El agradecimiento también a ustedes que se han tenido la amabilidad de venir a escuchar. En realidad, la primera parte de mi exposición es una cuestión, digamos, de una epopeya que estas coincidencias de la vida a veces nos han traído, y precisamente en todos mis trabajos internacionales siempre comencé y termino en Paraguay. ¿Por qué digo esto? Porque esto es una epopeya italiana, paraguaya y argentina, porque los pilotas creo que embarcaron en Italia a principios del siglo y bueno, remontaron el océano, pasaron por Buenos Aires, quedó una parte de los pilotas y otra parte siguió por el río Paraguay, llegando a Asunción, a tal punto que yo he visto algunos nombres como una firma azucarera que se llamaba Sensi Pilota, y una alusión que a mí me parece anecdótica, que he ido a rescatar, a buscar las raíces, y me he encontrado en el cementerio de Recoleta con el cuarto panteón, que a la entrada es de la familia Sensi Pilota. Lamentablemente hasta ahora no hemos puesto contacto, pero ojalá que sea la oportunidad para restablecer un vínculo que empezó hace mucho tiempo. Por otra parte, ¿y por qué seguimos con esta ligazón parental? Porque al cabo de un tiempo, en el año 1989, se produce un hecho político en Paraguay, y me designan a mí, juntamente con los observadores de la Organización del Estado Americano, para acompañar el proceso de transición y normalización del Paraguay. En ese proceso intervine en todo lo que se llamó la observación electoral, pero una observación electoral integral, puesto que la invitación que había hecho el gobierno de Paraguay era para que nos instaláramos y que restableciéramos el circuito del proceso electoral, que en Paraguay era muy importante restablecer. Es así que intervine en 4 elecciones que hubo en el Paraguay. La elección del Paraguay del año, primera que intervine es en elecciones municipales de mayo y junio del 91. La segunda observación electoral de elecciones para convencionales constituyentes de diciembre de 1991. La tercera es la observación preelectoral de elecciones generales de agosto del 92. La cuarta observación de las elecciones generales presidenciales, vicepresidentes, senadores, diputados, gobernadores y juntas electorales, que se produjo en mayo de 1993. En todas ellas participé como miembro de la Organización de Estados Americanos. Pero no solamente, quiero aclarar que era una observación para el día de las elecciones, no. Nosotros estamos instalados mucho tiempo antes, inclusive estábamos instalados en este hotel, en el Celsius, y nuestro radio de acción era toda la convocatoria a las fuerzas vivas del Paraguay, a la Iglesia Católica, a los
partidos políticos que en ese momento existían, que era el Partido Colorado, tradicional Partido Colorado, el Partido Radical Liberal Auténtico, el Partido Encuentro Nacional y el Partido Febrerista, que formaba una, en fin, era toda una cantidad de gente que se encontraba con el desafío de ir a una elección en la cual se ponía a prueba la ciudadanía del Paraguay en la elección de quienes a partir de ese momento iban a ser los conductores del Paraguay. Este proceso fue un proceso muy largo, que determinó un informe final, que es el que tengo acá y que ofrezco a la ciudadanía paraguaya, porque es la síntesis de todo lo que ocurrió en este periodo, que fue realmente, y para hacerlo en forma sintética, todo un éxito porque las elecciones fueron válidas, fueron transparentes, el pueblo paraguayo y el consenso internacional aceptó el veredicto del pueblo paraguayo. Y sí, en este aspecto quiero decir que no todo fue color de rosa, porque en momentos casi previos al acto eleccionario se produjeron movimientos políticos internos, uno de ellos generado por el partido mayoritario, que veía que en las encuestas estaban dirimiendo palo a palo la elección y preocupado. Esto determinó el hecho de lo que se llamó el pacto de convivencia democrática. En esa oportunidad la Organización de Estados Americanos convocó al exgobernador, al expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que vino al Paraguay, y el secretario general Baena Soares de la Organización de Estados Americanos, para que convaliden el compromiso de todos los candidatos, Domingo Laín, Guasmosi, Caballero Vargas, el Partido Federalista, a que cualquiera sea el resultado de las elecciones, la aceptación iba a ser general. Esto ponía en tela de juicio alguna situación un poco enojosa que fue volcada en el diario ABC, página del día 21, y que también pues, la reflejo en mi libro, en la página 70, en la que realmente se puso de manifiesto la hidalguía y democrática de los candidatos que en ese momento iban a disputar a 15 de hora y se sometían a lo que fue una verdadera fiesta. El 65 al 75% del pueblo paraguayo se volcó a las urnas y fue un éxito internacional que Paraguay entrara en la senda del relevamiento democrático de sus representantes. Para no hacerlo más alargado, y ahora viene otra situación que es concatenada con esta situación. El éxito y el respeto que tuvo Paraguay con estas elecciones determinó de que el Paraguay convocara a distintos organismos internacionales, a consultoras, para hacer en lo que se llama la modernización y normalización del Estado paraguayo. También en esa oportunidad me tocó a mí ser designado por el Banco Interamericano de Desarrollo para organizar el sistema del parque automotor del Paraguay. No sé si ustedes son demasiado jóvenes y no sé si algunos recordarán, pero el parque automotor del Paraguay en esa época, 93, era verdaderamente un caos. Era ejemplo en el mundo de que no había auto que no viniera por manos non santa a instalarse en Paraguay, y en los municipios le daban una patente de diversos colores, y entonces
y ahí legitimaban su posesión. Esto también a nosotros nos preocupó muchísimo y estábamos metidos junto con mi compañero Amador de uruguayo, nos estábamos metidos en un problema bastante crítico para nosotros, dado a que la situación era de que se iba a normalizar una grave situación que tenía el Paraguay. Felizmente llegamos al éxito y hoy ustedes tienen, y yo orgullosamente los veo, la patente blanca de alfanumérica y que está registrada y es respetada como cualquiera de los pares en el mundo. Además, me tocó también unificar el sistema de registros públicos, de comercio, de buques, que también fueron normalizados, y esto generó justamente una réplica que también está concatenada con las elecciones, que empezaron los capitales extranjeros se vinieron a instalar al Paraguay. Y es por eso que yo creo y estimo que hoy el Paraguay tiene una situación de progresismo y modernismo que a nosotros nos llena. Los que participaron en algún momento junto con el doctor Rubén Perina, que fue el jefe de la misión, participamos en toda la normalización de este proceso y hoy por hoy, para hacerlo más sintético, tengo que decir que la transformación internacional del Paraguay, que es parte de la visión que yo traigo a ustedes, es que el Paraguay tiene hoy un reconocimiento de la validez de los procesos electorales, tiene una legitimidad y elecciones transparentes y libres. Evidentemente, no sé si han venido algunas otras observaciones de parte de la vía, pero no con la envergadura y la cantidad de gente que hubo en ese momento. Hoy por hoy Paraguay es un proceso normal, fijar la fecha de elecciones y terminar un escrutinio con el respeto de la ciudadanía. Hay un reconocimiento de los organismos internacionales, de los bancos y las entidades financieras con plazas controladas. Me enteré, no soy experto financiero, pero que el Paraguay también ahora ya está emitiendo bonos con garantía de la solvencia del Paraguay, que son cotizables en Wall Street. Nunca habíamos visto una situación de ese nivel. Hay una independencia, hay una autonomía de las cuentas públicas, sin dependencia de créditos que condicionen la marcha del presupuesto público. ¿Qué estoy diciendo con esto? El endeudamiento de América Latina, de algunos países, especialmente nuestro país, Argentina, es una condicionante para la evolución. ¿Por qué? Porque dentro de las cuentas públicas tienen que ser pagados los créditos que se han tomado. Paraguay, increíblemente, no ha sacado crédito. Sin embargo, también lo destaco, hoy hemos venido de Argentina por una autopista que es una maravilla, que mi hijo se va a encargar de darle la calificación técnica vial porque él es experto, pero me he sentido como si estuviera en cualquiera de las modernas circunvalaciones del mundo. No tienen inflación, una situación también de una valoración y respeto muy importante, y el valor del peso paraguayo es competitivo y sustentable como moneda fuerte en cualquier país del mundo. Estas situaciones a mí me llenan de orgullo porque, discúlpenme, pero me siento partícipe de haber estado en el inicio de un proceso que hoy a Paraguay los tiene como un país respetado. Inclusive, hace poco hemos leído que en una asamblea comercial de la India, el Paraguay se plantó pidiendo que tenga respeto de las reglas de juego económicas a la India. Así que realmente me siento muy consustanciado con el proceso del Paraguay. Y además, como también quería
quería tratar el tema de la democracia, que de eso se trata, porque los países sin democracia no existen. Traigo el comentario de quien yo desde Washington lo sigo por ser un defensor de la democracia mundial. Y él hizo un trabajo que empezó con una pregunta, dice, ¿cómo salvamos la democracia? Y el foco en algunos aspectos dicen que la democracia está en forma irregular en la parte de la dirigencia y muere por la degradación de instituciones, pero no. En realidad el foco debe ponerse realmente en la dirigencia política de cada país. Es por ello que la política, el ejercicio de la política se degrada y se debilita cuando se concentra y se abusa del poder y que elimina a los opositores. Tenemos países como Nicaragua, como algún otro que también existen, de que hay elecciones, pero no existe la democracia de hecho, porque los opositores están presos. Entonces, ¿qué elección podemos tener o cómo podemos respetar la validez de un veredicto si los presos están? La otra concepción es que el poder económico de concentración de algunos partidos, sin respetar las minorías, conduce a un fraude económico que se traslada a la situación de desigualdad económica de los ciudadanos que se trasluce en una elección completamente errónea. Y como de esto se habla, también el trabajo que yo comparto junto con Rubén Perina es que las democracias se salvan y florecen cuando existen, decimos, líderes y ciudadanos dispuestos a defenderla en todos los campos de batalla. Y para defenderlo en todos los campos de batalla, a corto plazo, tenemos que, los líderes estos tienen que resistir manteniendo una conducta en la educación de los ciudadanos. Los abusos y la arbitrariedad son superados cuando el pueblo es consciente y sabe dirimir en dónde está concentrada la vida. Esto, es decir, si el reencauzamiento de la democracia se va a dar a corto plazo cuando exista una educación formal en el pueblo que le toca en las elecciones. Es decir, que la democracia se salva cuando los intentos golpistas que pueden darse son contrarrestados por la oposición de una ciudadana que conserva los valores republicanos de toda democracia. Estaba leyendo recién que la presentación del libro Atrápela, pero es que siga nuestra charla, es de un calificado periodista del Paraguay, y habla del hecho de que en 1955 Perón es derrocado por los militares y va a la cañonera que Stroessner le colocó el gozo y se salvaron. Pero hay otros hechos que también han ocurrido y que me tocaron participar como hecho golpista. En oportunidad de encontrarme en Perú, el general Fujimori había ganado las elecciones y había, por supuesto, intentos golpistas. Esa noche yo dormí en el Palacio de Gobierno y Fujimori se salvó porque, como era ciudadano japonés, se fue a dormir a la embajada japonesa y las fuerzas opositoras que iban a derrocarlo se abortaron porque no estaba el presidente. Algo parecido
ocurrió con el general Serrano en Guatemala en 1993, Evo Morales en Bolivia en el 19, o un intento que no sé si algunos recordarán, de derrocar al presidente Guasmosi en el Paraguay en 1996. En esa yo tuve conocimiento, porque esa noche también Guasmosi fue a la embajada argentina y junto con el embajador y un amigo, el político Adán Pedrini, que estaba como agregado cultural y cosas, mantuvieron la inviolabilidad diplomática de Guasmosi. Es un hecho que no trascendió mucho, pero yo lo doy como los intentos que tienen, que han a veces procedido. A largo plazo, la estrategia más adecuada, dice con Perina, es fortalecer la democracia, inculcar la cultura cívica en la educación formal, es decir, no podemos manejarnos en campañas preelectorales donde los candidatos van y hablan de los valores de la republicana. La educación tiene que ser una política de Estado. ¿Para qué? Para que esos ciudadanos del día de mañana estén capacitados para contrarrestar cualquier intento de golpe o de malversación o prostitución de la democracia. El problema, sin embargo, en la estrategia educativa nos luce como urgente cuando los políticos de turno buscan resultados inmediatos con beneficios electorales. Y para finalizar, me gustaría hablar mucho más, pero le voy a dar la palabra a Martín. La democracia es algo más que las elecciones. Es una forma de vida, un proyecto de construcción permanente y hacia el ideal de la libertad, justicia, igualdad y dignidad humana. Nunca morirá y siempre se intentará restaurarla donde haya sido agredida e interrumpida. Nada más. Le agradezco. Buenas tardes para todos. Primeramente, bueno, quería agradecer a la organización de la feria esta invitación a la Librería de la Paz en la persona de su titular, Rubén Biseglia, quien siempre aporta y sigue apostando a la cultura, y también al área de cultura del gobierno de la provincia del Chaco, de nuestra provincia, por el apoyo logístico para poder venir hoy aquí a Asunción, y obviamente a ustedes por esta convocatoria, por el interés que mostraron en esta temática. Y yo, por supuesto, bienvenido, y me doy un lujo y un gusto para mí, porque como hijo poder compartir con mi papá una charla, un conversatorio entre amigos, es algo que me lo guardo para mí, que siempre va a quedar como un recuerdo dentro del álbum familiar. Y bueno, contarles un poco, papá hablaba de un proceso, ¿no? Bueno, a mí también me tocó participar de un proceso, que fue la consultoría del Banco Mundial para la actualización de la Ley Nacional de Tránsito del Paraguay. Ustedes saben que la ley vieja o anterior del Paraguay de tránsito databa del año 1947, es decir, una legislación que requería una actualización para estar acorde con los demás países de la región que tienen legislaciones más actualizadas o más modernas en la materia. Entonces, este contrato de consultoría fue en el año 2010, enmarcado en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2008-2013, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo para el Paraguay. Y este proyecto que nosotros elaboramos fue convertido en ley por el Congreso del Paraguay en el año 2014, más puntualmente en mayo de 2014. Está publicado en la Gaceta Oficial del 21 de mayo de 2014, y la ley es la número 5016, ¿no? La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial del Paraguay, vigente actualmente del año 2014. Si bien es cierto que es operativa, está plenamente vigente, hay algunas cuestiones que están contenidas en la ley que requieren una reglamentación previa para su puesta en funcionamiento o para su aplicación. Por eso todavía
hay cuestiones de la ley que no están aplicables o no son operativas. Ahora vamos a contar cuáles son. Recuerdo oportunamente un amigo del Paraguay me recomendó, en ese año 2010 me recomendó, mirá, hay un libro que te recomiendo que leas. Me dice, es un libro que se llama El país de la sopa dura, de un autor que se llama, un autor paraguayo, se llama Elio Vera, abogado también como yo, ya fallecido. Y la verdad que me llamó la atención el título, ¿no? Ya el título es llamativo, es sugerente, ¿no? Entonces digo, voy a hojear un poco el libro, de hecho me lo leí completo, porque es un libro muy llevadero y muy entretenido. Y él detallaba ahí las características, las virtudes y los defectos del pueblo paraguayo, ¿no? Quizá un libro desactualizado, podríamos decir, vamos a ver por qué decimos que está desactualizado en algunas cuestiones, desde el año 2010, pero él señalaba algunas características, decía la capacidad de adaptación del pueblo paraguayo, la solidaridad social, el pensamiento analógico o superficial, decía, ¿cuál es el pensamiento analógico? El pensar superficialmente, pero no ir a las causas, no ir a las causas de los problemas, sino tratar de, por ahí en Argentina también a veces hacemos eso, ¿no? Lo atamos con alambre y seguimos, pero no verificamos cuáles son las causas para tratar de cambiar ese problema o buscar una solución acorde. Y también hablaba de la resistencia al cambio, por eso él hablaba del Paraguay eterno. Concluyendo el autor con dos premisas fundamentales, dice, en el Paraguay hay dos premisas que son fundamentales. Es el país de los amigos, se valora mucho la amistad, y también es el cementerio de las teorías. Es decir, todas las teorías que funcionan en otras partes del mundo, en el Paraguay no parece que funcionen. Es decir, habrá que adaptarlas, obviamente, como todas las cuestiones. Con este panorama desafiante de este libro encaramos el trabajo de consultoría, ¿no? Fíjese usted una frase de la Organización Mundial de la Salud del año 2004 que sigue manteniendo vigencia y que dice que el sufrimiento humano causado por las colisiones en las vías de tránsito es enorme. Yendo al contexto de nuestra realidad, todo esto parece ser ignorado. Solo basta observar cómo permanecemos impávidos, viendo cómo las estadísticas modifican sus valores. Vivimos justificándonos o buscando formas de evadir la responsabilidad, o lo que es peor, haciéndonos insensibles y costumbristas al problema. Es decir, como verán ustedes, el problema del tránsito y la seguridad vial tiene una fuerte raíz o matriz cultural. Manejamos como somos, dice el saber popular, ¿no? Por eso, por ejemplo, en materia de tránsito son tan importantes las reglas de preferencia y prioridad de paso. Es decir, son reglas o patrones de conducta que le otorgamos a los conductores para que sepan qué tienen que hacer cuando llegan a una encrucijada. Y así tenemos la regla general que dice que el de la derecha tiene preferencia frente al automóvil que lo hace por la izquierda. Los peatones tienen preferencia cuando crucen por la esquina y la senda peatonal. Pero también esa regla general tiene excepciones, y son varias. Las reglas, por ejemplo, del vehículo que circula por una carretera o de una arteria con mayor jerarquía o importancia que otra, por ejemplo, el que lo hace por una vía pavimentada frente al que lo hace por una de tierra, el que aparece por una autopista frente al que lo hace por una arteria o por una calle, el que va por una avenida de doble mano frente al que circula por una vía de mano única. Es decir, son diferentes formas que tiene el legislador para tratar de ordenar el tránsito y por un poco tratar de encarrilar ese caos o esa disputa del espacio vial que se genera en las intersecciones. Y ojo que las intersecciones o las encrucijadas de nuestras ciudades es una gran muestra o radiografía del respeto, de la conducta cívica y de la tolerancia vial que tenemos los conductores. Allí se ve quién llega primero, quién pasa primero. A ver, yo si tengo un vehículo más grande paso primero que vos, y el otro... Digo, ahí es una muestra de lo que somos como sociedad, ¿no? Se pinta muy bien lo que somos como sociedad. Por eso de que manejamos como somos. A la seguridad vial la podemos graficar como un banco de 3 patas. Conductor, vehículo y carretera.
Si esos tres elementos no funcionan en armonía, en equilibrio, en interacción, seguro vamos a tener muchos accidentes de tránsito o muchos siniestros viales que lamentar. De esas tres piezas que integran la seguridad vial, la que más se ha modernizado en aras de la prevención y de la seguridad vial es la industria automotriz. Y hace años venimos hablando de automóviles inteligentes. No obstante lo cual el Estado está autorizado para, a través de la autoridad de aplicación, sacar de circulación aquellos vehículos que no reúnen las condiciones de seguridad vial necesarias y que puedan ocasionar daños a terceros. Pero en el examen comparativo de los otros dos elementos, el vehículo comparado con los conductores y con la infraestructura vial, vemos que no hay un mismo avance. La industria automotriz ha avanzado muchísimo, se ha incrementado el índice de motorización social, la gran cantidad de vehículos y de motovehículos. También los vehículos son cada vez más veloces, cada vez más potentes, pero como contrapartida los conductores, por la falta de educación y de conciencia del riesgo vial, y la infraestructura vial, por los defectos de diseño, de mantenimiento, no están preparados y adaptados para contener y para hacer uso de ese aumento voluminoso del parque automotor y de la potencia de los automóviles. Entonces ahí tenemos un quiebre del sistema de tránsito, que es este desacople que hay entre estos tres elementos, y por eso justamente tenemos accidentes de la circulación. Por eso, desde hace un tiempo, los países de vanguardia en materia de seguridad vial hablan de la visión cero de accidentes. Por ejemplo, Suecia, un país modelo en materia de seguridad vial. ¿Y qué es la visión cero? Pues la visión cero es que ellos tienden a tener cero accidentes. Pero a ver, un momentito, para tener cero accidentes es un ideal, pero cuesta llegar a eso, es un proceso. Es decir, a ver, si bien es cierto que tratamos de que no se produzcan accidentes, pero ellos se pusieron a analizar de que es probable que el conductor se va a equivocar, errar es humano. Entonces se pusieron a trabajar en mejorar la infraestructura vial, hacer una infraestructura vial más amigable, que de alguna manera pueda contener y acompañar esos errores de los conductores y que esos errores no se transformen en fatales. Es decir, tratar de reducir las consecuencias o atenuar las consecuencias dañosas de esa equivocación de los conductores, para que la infraestructura funcione como un elemento de seguridad pasiva, ya no tendiente a evitar el accidente, pero sí tendiente a reducir las consecuencias lesivas o fatales de ese error humano. La seguridad vial debe tomarse como una verdadera política de Estado, así que trascienda a los gobiernos de turno, un fuerte compromiso de los tres poderes del Estado, y para ello es necesario, y esto lo pusimos dentro de la ley del proyecto y de la ley que se aprobó, dentro de las funciones de esta verdadera política de Estado, nos pareció de que la ley debía tener un artículo que establezca que dentro del presupuesto nacional debe haber una partida, una asignación específica destinada a la seguridad vial. Y esa es una forma de mantener esa política de Estado independientemente de los gobiernos de turno. Nobleza obliga, tengo que agradecer en este trabajo de consultoría a tres personas que han trabajado codo a codo conmigo: el ingeniero Manuel Guzmán del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el abogado Juan Con Gallardo y el ingeniero José Ramón Gómez Palacios, también del Ministerio de Obras y Servicios de Obras y Comunicaciones del Paraguay. Se hicieron reuniones con todos los sectores involucrados en la problemática, todos los ministerios de salud, del interior, de educación, el Touring y Automóvil Club Paraguayo, la Policía Caminera, la OPASI, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, el Ministerio de Obras Públicas, por supuesto, la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguro, que también fue escuchada, la Dirección Nacional de Transporte y la Cámara de Distribuidores y Automotores y Maquinarias, la CADAM. Las legislaciones internacionales de la región que se tuvieron en cuenta como modelos para la actualización fueron las legislaciones de tránsito de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Colombia y también de Chile. Pero como hoy hablamos del título del libro, de la resistencia al cambio, nos pareció
más después de haber leído ese libro, que hablando en términos computacionales, cuando uno hace un trabajo de consultoría, no hay que copiar y pegar, porque copiar y pegar es traer la realidad de una ley de otro país a un país diferente con costumbres y realidades diferentes. Lo importante es copiar, pegar, adaptar y guardar como. En la computadora guardar como. Y guardar como es dándole la identidad que requiere el país para el cual uno está trabajando. Y esa identidad hay que buscar la realidad, las costumbres y la idiosincrasia de cada país. Entonces, nos parece que esta figura comparativa o metafórica de la computación sirve como para explicar lo que es un trabajo de consultoría a conciencia y mirando de cerca el país donde uno está trabajando. Esto, por supuesto, para lograr que la ley sea de cumplimiento posible y para también lograr el consenso y la aceptación de la sociedad en el cumplimiento de la ley. ¿Cuáles son los puntos centrales del proyecto de Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial convertido en ley en el Paraguay? Fíjense ustedes, la declaración de orden público e interés público de la materia de tránsito y seguridad vial. En el tránsito y la seguridad vial están incluidos todas las cuestiones de la vida social, cuestiones sociales, económicas, políticas, culturales, todo pasa por el tránsito. Todo pasa por el tránsito y la seguridad vial. En algún momento nos tenemos que mover por el espacio vial y tenemos que saber interactuar y respetar los derechos y cumplir con nuestras obligaciones a la hora de conducir, que no seamos conductores o seamos peatones. El principio general es la libertad de tránsito, siempre. Esa es la libertad de tránsito, que es la que está garantizada por la Constitución Nacional, también, por supuesto, en el Paraguay. La creación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que es una entidad descentralizada encargada de la implementación de las políticas públicas en materia de tránsito y seguridad vial, articulando los organismos públicos y privados para de esa forma encargarse de la aplicación y de la fiscalización de la Ley Nacional de Tránsito. La creación del Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito y del Sistema Único Nacional de Información de Tránsito, el SUNIT, que es una suerte de gran base de datos confiable, centralizada y actualizada de la historia vial de cada conductor. Es decir, así como tenemos la historia clínica, este registro lleva la historia vial, las infracciones, cómo nos comportamos en el espacio vial, ¿sí? Cuestiones que deben ser, esta es una cuestión que debe ser reglamentada, requiere una reglamentación puntual. La implementación de la educación vial, hoy hablamos, muy importante, como materia transversal en todos los niveles, preescolar, primario, secundario, y como materia única en el último año del secundario, que sirva como preparación para la obtención de la licencia de conducir. Fíjese, hay varios temas en la educación vial, ¿no? El respeto de la vida y la integridad física de las personas, la conducta debida del transeúnte en la vía pública, la seguridad vial como bien común, la valoración y adhesión a las normas de tránsito, las señales del tránsito, pero señales verdaderas, ¿no? No señales que nos digan algo y que no ocurra en la realidad, porque a veces en Latinoamérica existe una tendencia a señalizar algo que después no existe, o querer pretender solucionar defectos de diseño, de mantenimiento de las carreteras a través de la señalización vial. Claro, eso no, digamos, claro, es más sencillo porque colocamos un cartel: atención, camino resbaladizo, camino con ondulaciones, camino con desperfecto. ¿Cuántos años va a estar el cartel ese? Ese cartel debe ser un cartel por un periodo de tiempo hasta que la autoridad de aplicación revea el diseño o el mantenimiento de la carretera, porque si no, esa señal vial se transforma en permanente y es una forma de engaño, ¿no? El manejo defensivo, es decir, aquellas técnicas que nos permiten prever anticipadamente cuáles son las conductas que van a realizar los otros sujetos del tránsito y de esa forma evitar accidentes. La importancia de la revisión técnica obligatoria para los vehículos. De esa forma podemos determinar cómo están funcionando los componentes activos
y pasivos del automóvil, es decir, los activos son aquellos tendientes a evitar el accidente, a evitar que ocurra, por ejemplo, los neumáticos o los frenos ABS, y los elementos de seguridad pasiva, aquellos que atenúan las consecuencias de un accidente ya producido, por ejemplo, el cinturón de seguridad, las bolsas de aire o airbags, es decir, todos reducen las consecuencias lesivas de esa equivocación, y la reducción de la emisión de contaminantes. La puesta en funcionamiento del SOAT, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, y su importancia socioeconómica en la rápida atención de las víctimas de los siniestros viales. El seguro es un seguro de tipo social, prescinde de la culpa. Si no vamos a buscar acá de quién fue la culpa en el accidente, sino primero vamos a tratar de indemnizar o de reparar rápidamente a las personas involucradas en su salud para restablecer la salud de las personas, y después vamos a ver de quién es la culpa. Pero es un seguro de tipo social, requiere reglamentación este seguro, lo tienen casi todos los países de la región, y además lo pusimos en la ley que como requisito para la registración del automóvil el titular registral debía presentar en el registro de propiedad del automotor la constancia de haber contratado el seguro obligatorio como requisito para poder inscribir su vehículo, de lo contrario no lo podía inscribir. También, por supuesto, se puede contratar una cobertura adicional de un seguro de responsabilidad civil, voluntaria para los particulares y obligatoria para el transporte público de pasajeros. El transporte público tiene que tener el SOAT, este seguro obligatorio de accidentes, más el seguro de responsabilidad civil. La implementación del carnet o de licencia por puntos, el scoring, esta medida de control social, junto con los controles masivos de velocidad y los controles de alcoholemia, que permiten, el Estado le da un crédito de confianza al conductor, le asigna 20 puntos en el carnet, y a medida que el conductor se va equivocando y va cometiendo infracciones, le vamos sacando puntos, catalogando a las infracciones en leves, graves y gravísimas, y de acuerdo a eso se van perdiendo cantidades de puntos, hasta que una vez que pierde los 20 puntos caduca el carnet, se debe hacer un curso de rehabilitación del carnet, y después recién ahí uno está de alguna forma habilitado nuevamente para volver a conducir, con un periodo de latencia que hasta puede llegar a un año, de que uno no va a poder conducir por un año cuando pierde los 20 puntos, para después recién poder rehabilitarse después de este curso intensivo de seguridad vial que tiene que hacer. El alcohol cero, la obligación de sometimiento a las pruebas de alcoholemia o de sustancias estupefacientes o sustancias enajenantes o que pueden reducir la capacidad de conducir, y la negativa a someterse a una prueba de alcoholemia se interpreta como que la persona estaba alcoholizada. La implementación, hoy dijimos algo de buscar mecanismos para un sistema sostenible en materia de seguridad vial, es decir, buscar los mecanismos financieros suficientes para lograr que la seguridad vial sea una política de Estado como ley. Vamos a ir terminando. Eso a través de la partida presupuestaria en la ley de presupuesto, un porcentaje de las tasas o de las multas que cobran las municipalidades también yendo a este fondo para específicamente la seguridad vial, y también una contribución obligatoria fijada por la Superintendencia de Seguros de la Nación de las primas que cobran las compañías de seguro de este seguro obligatorio de accidentes de tránsito, también para poder financiar sostenidamente y sustentablemente a la seguridad vial como política de Estado. Debo decirles como conclusión que después de este trabajo de consultoría que se ha convertido en ley y que logramos el objetivo, la experiencia fue muy enriquecedora para mí, tanto desde el punto de vista humano como profesional. Las personas con quienes trabajé me han hecho sentir como en mi casa, como me han hecho valorar la amistad, esa solidaridad social, y también creo que logramos vencer esta resistencia al cambio de la que hablaba el libro, y que me parece que en ese aspecto sí está desactualizado, porque yo veo que hoy por hoy las virtudes de ese libro en el Paraguay se han revalorizado, se han repotenciado, y por el contrario los defectos de ese libro quizá han sido superados.
Y para finalizar y reflexionar, me gustaría compartir con ustedes una frase de la presidenta de la Asociación por la Seguridad Internacional de los Viajes en Rutas de los Estados Unidos, que dice que no hay muchos caminos, sino uno solo, que se extiende a lo largo y a lo ancho de nuestro vasto planeta. Cada uno de nosotros es responsable de un tramo de ese camino. Las decisiones que adoptemos o dejemos de adoptar en materia de seguridad vial podrían influir en última instancia en la vida de la población de todo el planeta. Un solo camino, un mismo mundo. Muchas gracias por la atención. Bueno, voy a hacer una última acotación de agradecimiento que quería hacerlo. En todo momento yo estuve hablando de la participación de la OEA, pero tengo que recalcar, y en forma sintética y con la valoración que corresponde, que el pueblo paraguayo, en la participación popular y en la reactivación de los partidos políticos en ese proceso de transición fue óptimo, y uno de los factores principales de esa participación lo dio el periodismo del Paraguay en ese momento. Y yo lo cito, en ese momento me acuerdo, un diario importante, el ABC, y lo menciono porque tuvo particular importancia en equilibrar las mayorías y las minorías que en ese momento pugnaban por tener un resultado. En ese caso, el Pacto de Convivencia Democrática, que el diario ABC lo volcó el día miércoles 28 de abril del 93 en la página 21, es una obra, es un legado que le dio al pueblo paraguayo por la objetividad, transparencia e imparcialidad que puso de manifiesto el periodismo en esa instancia. Hay otros diarios que también colaboraron, pero yo recuerdo ese diario por la importancia que tuvo el Pacto de Convivencia Democrática en el Paraguay. Muchas gracias.